Estados Unidos crea la Fuerza Interamericana de Paz. Hubo procesos de negociación entre los representantes del bando constitucional y los del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Estados Unidos envía una comisión la cual propuso a Antonio Guzmán como presidente provisional. El Gobierno de Reconstrucción Nacional rechazó este plan y se propuso a Héctor García Godoy, vinculado al trujillismo. Al final, Estados Unidos apoya esa propuesta y García Godoy es nombrado presidente provisional el 3 de septiembre del 1965. Esto en lo que se realizaban unas elecciones libres. En junio de 1966, con un apoyo de un 56%, entra Joaquín Balaguer como presidente de la República. Crea una nueva constitución, que suprimió la Constitución de 1963, con 3 propósitos: desarticular el movimiento popular, propiciar el movimiento capitalista y favorecer a los sectores burgueses. En estos años recibe millones de dólares en préstamos de los Estados Unidos, lo que fortaleció la economía nacional. La política económica se basó en el fomento agrario para los pequeños productores, estímulo a la inversión extranjera, incentivos de la producción industrial a través del crédito bancario, un aumento de la deuda externa y la apertura a la economía exterior. Implantó el modelo desarrollista, basado en infraestructuras de carreteras, presas, canales de riego y otras obras más reconocidas, como el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la Basílica de Higüey, que es el monumento religioso más importante del país, el Aeropuerto de la Unión de Puerto Plata, que constituye el principal soporte del desarrollo turístico de la zona norte, el Telesférico de Puerto Plata y el Palacio de los Deportes de Santiago. Se estimuló la economía internacional, favoreciendo los buenos precios para los productos agrícolas, como el tabaco, azúcar, cacao y ferro-níquel. En el 1974, Balaguer ganó las elecciones sin oposición. La represión había callado a buena parte de la oposición, pero también en el aspecto económico había alcanzado gran estabilidad. El gran crecimiento económico se debió a 2 factores, en que los Estados Unidos jugaban un papel fundamental: los altos precios del azúcar y la cuota preferencial que el país recibía de Estados Unidos, y por otro lado las ayudas y préstamos que recibió el gobierno. Balaguer logró el apoyo de la clase media, que había sido integrada a la administración pública y a cargos en el gobierno o que se había beneficiado por el crecimiento empresarial e industrial. Otro aspecto importante en que Balaguer logró someter a las fuerzas castrenses, en las que por años hubo fuertes pugnas entre sectores. Entre el gobierno y los militares se estableció un estrecho lazo que se afianzó mediante el otorgamiento de concesiones y privilegios. A nivel privado, la inversión se dirigió a las riquezas mineras y al sector energético, pero a nivel público el gasto se hizo en obras de infraestructura. La mayoría de ellas se concentraron en Santo Domingo y Santiago, ciudades que se transformaron rápidamente. Los miles de obras sirvieron también para beneficiar a los sectores cercanos al gobierno, que hicieron fortuna sobre las bases de contratos sin concurso y sobrevaluadas. El gobierno iniciado en julio de 1966 fue el resultado inmediato de la intervención extranjera y del fraude electoral. Esto solo sirvió para prolongar la guerra civil y la violencia política. De inmediato, los combates de la guerra fueron reemplazados por una campaña selectiva de terror que buscaba aniquilar a los líderes políticos y militares de la revolución constitucionalista. Los antiguos combatientes que no entregaron sus armas respondían con más violencia al terrorismo oficial. Debido a una ausencia de los derechos civiles y políticos, la lucha empezó a librarse en forma más clandestina y en todas las ciudades del país, variando así los escenarios de conflicto. Los cuerpos represivos del gobierno allanaban viviendas de día y de noche. Los que tenían mejor suerte iban a las cárceles y al exilio, pero los más desgraciados eran desaparecidos o enviados al cementerio. En respuesta al terrorismo estatal, algunos grupos de izquierda asaltaban, mataban guardias y policías o secuestraban personajes importantes, como fue el caso del agregado militar de la embajada estadounidense en Santo Domingo, el coronel Donald Crowley, raptado por el Movimiento Popular Dominicano
para exigir la libertad de un grupo de presos políticos. Los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, entre ellos Maximiliano Gómez, fueron liberados y luego enviados al exilio. Más de 3.000 dominicanos perdieron su vida en los primeros 6 años de aquel régimen de difuntos y flores, donde todo opositor a la dictadura de los 12 años eran señalados de comunistas y obligados a recibir castigo. Mientras tanto, Juan Bosch había regresado al país en marzo de 1970. Ahora el líder del PRD tiene nuevas ideas y nuevos planes políticos para el país. La reelección presidencial había sido establecida nuevamente con las modificaciones constitucionales aprobadas en noviembre de 1966. El presidente Balaguer se proponía darle una apariencia legítima a su gobierno cívico-militar, donde daba a entender que el régimen de fuerza era una necesidad de supervivencia en una época de abierta confrontación ideológica. Para ello, nada mejor que la realización de nuevas elecciones. La abstención del PRD y los grupos de izquierda de participar en las elecciones de 1970 no impidieron que Balaguer encontrara un opositor en la figura del vicepresidente Francisco Augusto Lora, quien había fundado el Movimiento de Integración Democrática anti-reeleccionista, un desprendimiento del viejo partido reformista con el cual Augusto Lora pensaba canalizar toda la antipatía de la población al continuismo, aunque fracasó en el intento, pues la Junta Central Electoral, controlada por Balaguer, proclamó otro triunfo del hombre que decía ser un instrumento del destino. Juramentado por 4 años más, Balaguer prohibió la organización de un grupo paramilitar llamado la Banda Colorada, integrada por soplones, desertores de izquierda y matones profesionales. De esa manera, liberaba a los cuerpos policiales y militares de la cacería de dirigentes políticos, que demandaba la estabilización del régimen. La violencia oficial había tomado un nuevo giro. Los organismos de inteligencia se las ingeniaban para infiltrar a los partidos de oposición. Tan pronto ubicaban a sus dirigentes, los incontrolables entraban en acción para cumplir su tarea. Los crímenes de la banda no tenían castigo. Eran crímenes oficiales y ninguna autoridad judicial se atrevía a esclarecerlos y condenar a sus autores. El terrorismo y la violación de los derechos humanos tenían luz verde para seguir su agitado curso. De tales desmanes al ámbito internacional, el doctor José Francisco Peña Gómez, cuyo liderazgo en el PRD había crecido, se desplazó por América Latina, Estados Unidos y Europa, denunciando los crímenes del gobierno dominicano. Muy pronto, las presiones internacionales empezaron a dar sus resultados. Para 1972, la situación política del país empezó a variar. Balaguer había desarticulado en julio de 1971 un intento de golpe de Estado planeado por el ex general Elías Wisin, quien fue apresado y expulsado del país, mientras los líderes más combativos de la izquierda ya habían sido eliminados. Las presiones de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa llevaron a Balaguer a disolver la banda. En tanto, se preparaba para buscar una segunda reelección presidencial. Con ese propósito promulgó las llamadas leyes agrarias para favorecer a los campesinos sin tierra y erradicar el latifundio. En los años siguientes, cientos de pequeños campesinos fueron beneficiados con el reparto de tierra, aunque la reforma agraria resultó un fracaso. En febrero de 1973 fue apresado y luego fusilado el coronel Francisco Alberto Camaño en las montañas de San José de Ochoa, luego de haber ingresado al país para desarrollar un movimiento guerrillero contra el gobierno. Tan pronto concluyó la guerra de abril de 1965, Camaño había sido enviado a Londres por el presidente García Godoy como agregado militar de la Embajada Dominicana. De Londres se trasladó a Cuba en forma secreta, donde permaneció varios años estudiando y entrenándose junto a un grupo de dominicanos con el propósito de volver al país y reiniciar la revolución.
Bosch hizo los arreglos para la partida de Camaño hacia Cuba y para su reeducación política. En años posteriores, Bosch también sostuvo contactos políticos con Camaño y con el gobierno cubano a través de emisarios personales que viajaban a La Habana. Por diversas razones, la guerrilla de Coronel Camaño fracasó. En primer lugar, porque desde 1924, cuando terminó la primera ocupación militar norteamericana en República Dominicana, jamás volvió a prosperar ningún movimiento basado en la guerra de guerrillas. Las transformaciones que desde entonces experimentó la sociedad dominicana con la construcción de una amplia red nacional de carreteras y la formación de un ejército profesional entrenado por oficiales norteamericanos para enfrentar focos guerrilleros. Todos los intentos guerrilleros posteriores fracasaron y esa nueva realidad jamás fue considerada por líderes revolucionarios dominicanos. Además, muchos de los antiguos compañeros de Camaño también habían cambiado en los últimos años. Unos habían visto caer a sus colegas víctimas del terrorismo gubernamental y se habían amedrentado. Otros se habían integrado al mundo de los negocios o al ejercicio de sus profesiones y oficios en una economía en expansión que durante los años 1970 a 1974 alcanzó las tasas más altas de crecimiento en toda América Latina. En consecuencia, la guerrilla de Camaño no recibió el respaldo que él esperaba encontrar y quedó completamente aislada en las montañas, siendo prontamente aniquilada.